El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Ya vimos en la entrega anterior que el hombre cambió la imagen y semejanza por semejanza de imagen. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto está diciendo que al principio Dios creó todas las relaciones entre cielo y tierra. Dios creó todas las leyes que se mueven entre ellos. También todas las que rigen y gobiernan el universo. Todo lo creó desde el principio, incluso las leyes que el hombre aún no ha descubierto. Todo lo creó Dios desde el principio. Por eso Albert Einstein dijo que Dios con la creación no juega como si fueran dados de azar. No, que todo se creó al azar. No. La ciencia misma ha corroborado que una mente poderosa tuvo que estar detrás de todo. De todo. Cuando el hombre rompe el pacto con Dios, quebranta todas esas leyes y acarrea para sí 7 juicios. Vamos a mirarlos. Romanos 8:35, por favor. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. En este texto de Romanos, de manera escondida, habla de 7 juicios sobre el hombre por causa de romper ese pacto. La consecuencia de separarnos del amor de Dios es esta. Miremos estos 7 juicios. Mire esto. Primero, tribulación. Génesis 4:13, por favor. Caín está ahí en tribulación. ¿Por qué? Porque fue el primero que derramó sangre sobre la tierra. Y la palabra dice que la sangre de tu hermano clama por justicia, gime por justicia. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber violado la ley del Señor? ¿Cuál es el castigo? Estar atribulado, estar en tribulación. El segundo es angustia. Génesis 3:10. Aquí está hablando Adán después de pecar. Tuvo miedo, tuvo angustia. El tercero, persecución. Génesis 4:8. Persecución. El texto dice que Caín se levantó contra su hermano Abel, es decir, lo persiguió hasta matarlo. Cuarto juicio, hambre. Génesis capítulo 3, versículos 18 al 19, por favor. Aquí está hablándole Dios al hombre que por haber pecado, un castigo, un juicio es el hambre. Por eso usted ve en la humanidad que hay hambre. Escúcheme esto. Que se debe procurar ayudar, minimizar el hambre, sí. Que si debemos buscar la manera de ayudarle a los que pasan hambre, que no pasen hambre, sí. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Es un juicio. Siempre va a haber hambre. Que se logre bajar las estadísticas, los porcentajes, sí, pero siempre va a haber hambre. ¿Por qué? Porque es un juicio.
La única manera de que nunca haya hambre en la tierra es cuando Cristo reine 1000 años aquí. Ahí no habrá hambre. Pero mientras tanto es juicio. Pastor, entonces si siempre va a haber hambre, ¿para qué ayudo a quitar el hambre? No, la Biblia dice que hay que ayudar. Por eso tenemos fundación. Hay que ayudar, hay que procurar a minimizar los golpes del hambre. Pero siempre habrá hambre. ¿Por qué? Porque es un juicio. Quinto, desnudez. Génesis 3:11. Desnudez no está hablando del tema físico. Desnudez es que tú y yo no tenemos nada que ocultar a Dios. Él todo lo sabe. Todo lo que tú piensas, Él lo sabe. Todo lo que tú hablas, así sea en secreto, Él lo oye. Ay, pastor, ¿en serio? Sí. La Biblia dice que Él es omnisciente. Todo lo sabe. Entonces, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hables, así sea en secreto, Dios lo oye. Entonces, la desnudez, ¿qué es? Vergüenza. Ese es el juicio sobre la tierra. Siempre va a haber vergüenza. Adán se sintió avergonzado de su cuerpo y quiso taparlo, quiso cubrirlo. El sexto juicio, peligro. Génesis 4:14, por favor. Aquí está hablando Caín. Está diciéndole a Dios, pero me estás echando ¿de qué? De tu presencia. ¿Sabe qué está diciendo Caín? Caín lo que está diciendo es, en tu presencia me siento seguro. Y Dios lo arroja de su presencia por haber matado a su hermano. Y lo primero que le dice Caín, voy a estar en peligro. Sin tu presencia voy a estar en peligro. Me van a matar. Eso es un juicio. Siempre va a haber peligro en la tierra. Siempre. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una señal para que todo el que viera la señal en Caín no lo matara. Y hay un sinnúmero de especuladores en redes. Que la señal es el no sé qué, y la figurita de no sé qué, y que la señal fue puesta en no sé qué, y que todos son especulaciones. La Biblia no dice qué tipo de señal fue, qué tipo de marca fue, si fue un número, si fue una raya, si fueron 2 rayas. No lo dice. Se cree que pudo haberla puesto en la frente porque el resto del cuerpo estaba tapado con ropa y la más visible es la frente. Y el séptimo, espada. Génesis 3:24. Escuche lo que está pasando en el huerto del Edén. El hombre peca. Dios saca al hombre. Cuando hablamos del hombre, hablamos de Adán y Eva. Los saca del huerto del Edén. Y en la entrada, ¿qué pone? Un querubín. Escuche esto. Algún día se los enseñaré. La función de los querubines es proteger todo lo que Dios ha creado. La función del arcángel es guerra, pelear. Pero la función del querubín es proteger. Por eso dice la palabra que Dios puso en la entrada del huerto del Edén un querubín ¿con qué? Con una espada ¿de qué? De fuego. ¿Qué significa fuego? Espíritus. Wow. Para que el hombre no volviera a entrar. Siempre va a haber espada. Ese es el juicio que Dios puso sobre la tierra. ¿Sabe qué es espada? Guerras y peleas entre las mismas naciones. Siempre va a haber, ese es el juicio. Siempre. Eso es espada. Entonces, ¿siempre va a haber batalla? Siempre.
estos 7 juicios a mí me llaman mucho la atención. Tribulación, siempre va a haber tribulación en la tierra. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando digo la tierra, no estoy hablando de ti, dígame amén a eso. Porque tú y yo somos hijos de Dios y caminamos bajo una promesa y una atmósfera distinta. Cuando digo de tribulación y todos estos juicios, estoy hablando de la humanidad como tal. Siempre en la humanidad va a haber tribulación. Siempre en la humanidad va a haber angustia. Siempre en el mundo va a haber persecución. Siempre va a haber hambre. Siempre va a haber desnudez o vergüenza. Siempre va a haber peligro y siempre va a haber espada, guerra entre unos y otros. Siempre. Ay, es que la vecina lavó el frente y me echó toda el agua a mi frente. Espada. Ay, es que la vecina sacó la basura y me la puso en el frente. Espada. ¿Sí o no? Ay, es que la vecina... Siempre lo va a haber. Y vuelvo y le repito, el único momento en el que estos juicios no funcionen en la tierra será en el reino milenar, o sea, 1000 años. En el reino milenial del Señor Jesús en la tierra. Él va a venir aquí a gobernar la tierra 1000 años. ¿Sabe con quién? Con nosotros. Dígame. Así no lo crea. Con nosotros vendrá a gobernar después del arrebatamiento. Vendrá a gobernar 1000 años aquí. Entonces ahí ya no habrá tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni vergüenza, ni espada, ni guerra. Porque Él va a venir a restaurarlo todo, hasta la capa de ozono. ¡Wow! Entonces, estos juicios cayeron sobre los que rompieron el pacto en el Génesis. Así también a todo aquel que lo repita. Todos nosotros, antes de estar en Cristo, habíamos roto el pacto con Dios. Vivíamos en la carne y traíamos estos 7 juicios sobre nuestras espaldas. De la carne recogemos corrupción. Y la corrupción es un espíritu. Vamos a ver qué cara me pone con lo que te voy a enseñar. Hoy no voy a dar toda la lección, no se preocupe. La corrupción es un espíritu. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La corrupción es un espíritu, mi hermano. ¡Wow! La corrupción es un espíritu. ¿Cómo se vence este espíritu de la corrupción? Aquí el texto lo dice. ¿Cómo se vence? El que siembra para el espíritu, del espíritu se dará vida. Así es, con el espíritu. Con el espíritu se vence el espíritu de la corrupción. Entonces, ¿qué significa? Que siempre habrá corrupción. A menos del que alguien se levante y diga no al Halloween y diga no al lenguaje inclusivo y todas esas cosas que han salido. Ese es el espíritu. Ahora, una de las cosas que la iglesia debe hacer es revertir los juicios originales que vienen del huerto del Edén. Mire esto, el juicio del hambre. Solamente le voy a hablar del juicio del hambre. Job 31:40 dice: en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Abrojos es lo mismo que cardos. Aquí Job está mencionando la maldición de Génesis.
La antítesis, es decir, leerlo al contrario, si hacemos la antítesis a este texto, diría, en lugar de abrojos, que nazca trigo y cebada en lugar de espinos. Esto es una llave para romper este juicio. Es una llave extraordinaria. El juicio del hambre se puede romper. Dígame amén a eso. El juicio del hambre en tu casa se puede romper. Dígame amén a eso. Wow. Mateo 13, 26 al 29. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Ojo que con este texto termino. Mire aquí. Los siervos del Padre que aparecen en este texto, los siervos del Padre son los ángeles de Dios. Los siervos del Padre son los ángeles de Dios. La cizaña es Satanás porque él es el enemigo. Y la hierba es el trigo en potencia que dio fruto o que da fruto. ¿Qué dice el texto? ¿Quién fue el que puso la cizaña en la buena semilla? Dice, un enemigo ha hecho esto. Satanás. Satanás es que siembra la cizaña. No vaya a la iglesia. ¿Para qué? Quédese durmiendo. Allá en la iglesia no hay aire acondicionado. Y con este calor, no quédese. Y aquí en este texto existen dos elementos. Dos elementos que se deben levantar para revertir el juicio del hambre. El primer elemento, ¿cuál es? Mire, trigo por abrojos. ¿Sí lo ve? Trigo por abrojos. ¿Y el otro cuál es? Cebada por espinos. Estos son los dos elementos que se deben levantar para que se rompa el juicio del hambre. Mire, hermano, el juicio del hambre en su casa se rompe si usted levanta estos dos elementos. Uno, trigo por abrojos, y otro, cebada por espinos. ¿Qué es el trigo? Mire esto. Al levantar fruto, es decir, hacer discípulos, estamos revertiendo la primera parte de este juicio. ¿Quiere que se revierta el hambre en su casa? Levante discípulos. Trigo, que dé fruto. Y la cebada es el alimento con el que Dios multiplica cada día más discípulos, enseñándoles el reino. Esa es la cebada. La cebada es el alimento con el que Dios multiplica cada día más discípulos, enseñándoles el reino. Juan 6, del 8 al 10. Mire lo que dice. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene ¿qué? ¿De qué eran los panes? 5 panes de cebada. Ojo que le estoy enseñando. Cebada por espinos y trigo por abrojos. Y había un muchacho que tenía 5 panes de ¿qué? De cebada. Y sigue. Y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba. ¿Había qué? En aquel lugar se recostaron como un número de 5,000 varones. Wow. Aquí está hablando del famoso pasaje cuando todo el pueblo tenía hambre. Y los discípulos dijeron, Señor, termine ya, termine ya, porque para que alcancen a regresar a su casa a comer.
Y el Señor les dice, no, denle ustedes de comer. Ellos, pero no tenemos nada. ¿Y con qué se revertió el hambre de las 5,000 personas? Con un pan de cebada. ¿Sí ve? Cambiaron cebada. Había espinos y cambiaron cebada. Había hierba, dice el texto, que estaban sentados en hierba, de espinos. Pero había alguien que tenía cebada. Había alguien diferente que en su ADN tenía cebada. Y aunque todos estaban sentados en hierba con espinos, Dios usó al que tenía cebada para cambiar el hambre. Mira el que está a su lado y dígale, usted tiene cebada para calmar el hambre. Entonces, donde hay cebada, los espinos mueren y el hambre se va. Este programa fue presentado por Cadena NBI.